Buenos días, compañeros autocaravanistas y seguidores de Cookie Beta en particular. Aquí estamos nuevamente para presentaros un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, porque es un vídeo que trata sobre uno de los temas que más me preocupaban a mí en la autocaravana. Como ya sabéis, en otros vídeos hemos hablado del tema de la instalación eléctrica, que veo que está un poco chapucera, los cables, ya siempre digo, el amasijo de cables, todo construido de una manera un poquito a tropezones. Entonces vamos mejorando las cosas. Hemos modificado parcialmente la instalación eléctrica, concretamente a nivel de batería, cargadores y cableados que hay alrededor. Bueno, como este vídeo va a ser un poquito largo, durará aproximadamente una hora o un poquito más, lo que he hecho es dividir el vídeo en segmentos. En toda la barra de abajo del transcurso del vídeo tenéis un poquito cada sección de qué va. Así, si os aburre una parte del vídeo, pues podéis dirigiros a la siguiente. En la descripción también de abajo tenéis todos los segmentos para que podáis buscar la información concreta y no tener que tragar todo el vídeo el que no quiera. Si no, pues tenéis una hora de película. Aquí, al que le gusten estas cosas y se entretenga, pues va a disfrutar un rato. Y el que no, pues no me quiero hacer pesado. Lo que pasa que, bueno, es un vídeo largo por este motivo, porque es toda una instalación eléctrica que hemos sustituido, que hay que desmontarlo todo, que hay que volver a montar piezas nuevas con muchas mejoras. Todo sobre el equipo Victron que hemos instalado, el tema de los sensores de nivel de combustible, de agua, etcétera, y también de los termómetros, sensores de temperatura, humedad, etcétera, que también hemos instalado, y junto con ellos también los relés que disparan, el relé que ya incluye también el equipo Victron, que dispara los ventiladores en función de la temperatura. Hablaremos otra vez del cambio de baterías, porque bueno, ya en febrero cambiamos las baterías, pero las hemos vuelto a cambiar, sustituyendo 2 por 1. Entonces vamos a justificar un poquito por qué hemos hecho esto, y nuevamente, para refrescar un poco, o para quien no haya visto los otros vídeos, hablaremos un poquito de las características de las baterías del LiFePO 4, las cuestiones más importantes para refrescar un poquito el tema a quien le interese esto. Temas como, por ejemplo, con Bluetooth, sin Bluetooth, la duración a largo plazo de estas baterías, los precios que van bajando, y aclarar también algunos conceptos sobre el LiFePO 4, el litio genéricamente dicho, que a partir de ahora le vamos a llamar LiFePO 4, que es eso. Después veremos el unboxing de todo el equipo, todo lo que hemos ido recibiendo, pues cómo lo hemos ido desempaquetando. Hablaremos del cajón de componentes eléctricos, yo lo he llamado el CCE, que es donde van instalados todos los componentes electrónicos de Victron, ventiladores, batería, etcétera, todo. Y por lo tanto se verá la desinstalación de todo lo antiguo y la instalación de todo lo nuevo. Explicaré también cómo funciona el tema de las boyas de nivel de agua, por ejemplo, y también explicar un poquito el tema de los sensores de temperatura, humedad, etcétera, para qué sirven y para qué los hemos instalado. Y después ya en el apartado final enseñaremos la nueva pantalla GX Touch, que es la que controla, desde la que se puede visualizar todo el sistema eléctrico, para comprender un poquito qué es lo que nos ofrece. Una cantidad de información bestial, y también a través del VRM, que es el portal de internet de nuestra pantalla, de nuestro equipo. Y esto pues también lo explicaré por si a alguien le entretiene también ver estas cositas, o si alguien está interesado en el futuro en montar un equipo así tan completo. Así que espero que el vídeo no os aburra en exceso y que podáis escoger las partes que os interesen. En cualquier caso, hay muchas partes interesantes, unas a nivel de chafardeo, otras a nivel de bricolaje, y otras que pueden interesar a quien quiera en un futuro montar un equipo de estas características y que sepa entonces cómo funciona todo. Vamos a empezar ya el vídeo. Adelante, intro. Bueno, hasta ahora teníamos un buen funcionamiento del equipo eléctrico desde que puse las 2 baterías de Holalitio con 300 amperios en total. En este aspecto no había ningún problema. Generalmente todo funciona bien, el inversor era de muy buena calidad, un backline de 2000 vatios, habíamos ido incorporando en el equipo poco a poco piezas como el regulador solar de Victron, un cargador de 220 también de Victron, pero yo tenía ganas de poner algo más, de crear un sistema de semidomótica para tener mucho más control, ya sea en el móvil, en pantalla, en una pantalla físicamente aquí en la autocaravana, o a través de la web o en una aplicación que yo pudiera controlar el sistema
a distancia, esté donde esté y no precisamente cerca de la autocaravana. Supongo que la mayoría de autocaravanistas, público en general, no tienen ganas de saber demasiado de estos temas ni tener demasiado control de cómo se gasta la energía en la autocaravana, si todo va cargando correctamente, si dónde se van los amperios, en fin, un poquito el funcionamiento de los consumos y de los ingresos de electricidad. Pero a mí es una cosa que sí que me preocupa y quiero saber en todo momento que todo está funcionando bien, pues para no tener sorpresas. Generalmente no pasa nada, pero a mí se me han dado casos de malfuncionamientos en algo y sobre todo siendo más novato que me habían preocupado. Y aún hay cosas que tengo que descubrir por qué funcionan mal. Hoy por hoy ya sé lo que gasta cada cosa de la autocaravana, sé cuánto es mi consumo diario, sé qué capacidad de carga tenemos, pero poco a poco en la autocaravana queremos hacer modificaciones que nos supondrán un consumo mayor de energía, como por ejemplo una nevera de compresor en vez de una trivalente y un aire acondicionado o uno enfriado. Y bueno, aparte de tener un control exacto de todos estos consumos e ingresos de electricidad, a mí me gusta mucho tener indicadores en pantalla pues de todas las demás cosas, por ejemplo, el estado de los depósitos de agua potable, de aguas grises, las bombonas de gas, etcétera, incluso del control del combustible de la autocaravana. Y el control de los niveles de aguas, etcétera, no es todo, sino que también podemos tener acceso a las temperaturas. Y a mí me interesa saber en todo momento qué temperatura tenemos en el interior de la autocaravana o en la nevera, ya que de momento tenemos una nevera trivalente, como todo el mundo más o menos, y sabéis que estas neveras, pues a veces, en función de la temperatura exterior, también fallan un poquito, hacen agua, condensación, y las temperaturas varían de manera que no puedes tener productos congelados durante mucho tiempo. Y una muy importante es el interior del cajón, donde tenemos toda la electrónica, todos los cargadores, la batería, etcétera. ¿Por qué? Porque estos sistemas varían mucho su rendimiento, su capacidad de carga y descarga en función de la temperatura a la que esté sometido este cajón. Entonces, para tener un sistema así, un sistema además con una pantalla al estilo centralita, como la que todas las autocaravanas traen de origen, pero más bonito, digital, con una pantalla que sea útil, que nos muestre todo de una manera, aparte estéticamente bonita, pues estuve mirando diferentes fabricantes. Uno fue Victron, evidentemente, que es lo que al final he instalado. Otro fue Simarine, que hace unos dispositivos y unos sistemas más bien dirigidos al mundo de la náutica, pero también últimamente dirigidos al mundo de la autocaravana, que son muy gráficos, muy bonitos, pero no me acabó de convencer en algunos aspectos técnicos. Y también tenemos, por ejemplo, Mastervolt, pero Mastervolt personalmente a mí se me escapa de las manos económicamente. Otra cosa que quería hacer era cambiar la batería. Como sabéis, monté dos baterías solar litio de 150 amperios cada una, consiguiendo un total de 300 amperios. Pero no me acaba de satisfacer el funcionamiento. Siempre hay pequeñas irregularidades y como yo soy muy quisquilloso en este aspecto, quiero que todo funcione perfectamente al 100% y que no haya, digamos, irregularidades, que al final no son graves, según me explican los técnicos, pero prefiero un funcionamiento mucho más regular, de alguna manera. De manera que decidí cambiar las dos baterías por una sola. En vez de dos de 150 amperios, pues poner una de 300. El cambiar estas dos baterías por una sola me beneficiaba por otro lado. A nivel de peso, ligeramente, un poquito más ligera, pero sobre todo a nivel de espacio que necesitaba para colocar el resto de componentes eléctricos que hemos añadido a nuestro equipo eléctrico. No he reincidido en la marca o la litio, no por ningún motivo de falta de calidad, de rendimiento o de funcionamiento, es una batería que funciona perfectamente, y me he apoyado en Redodo, otra marca que conocí a posteriori y que me ha funcionado también bien después de haber hecho pruebas en otra autocaravana con esta batería. Unas, las Solar Litio, van equipadas con Bluetooth incorporado y las Redodo, que es la que he instalado ahora, pues no lo llevan. Pero es una cosa que a mí no me importa porque ya tenía el monitor de baterías Smart Shunt de Victron. Y por lo tanto podía prescindir del Bluetooth incorporado en la batería. De hecho, no lo quiero. Otro motivo de cambiar de marca
también es debido a los modelos de baterías. Yo quería una concretamente de 300 amperios, yo la litio en este caso la mayor que tenía era de 280 y la siguiente ya pasaba a 560 amperios, lo cual para mí ya era excesivo. Redodo concretamente tenía una de 300 y otro motivo es que Redodo me ha ofrecido mejor precio, cosa que me ha facilitado mucho la instalación. De manera que todo lo que no he tenido que invertir en batería lo he podido invertir en aparatos electrónicos. Otro de los motivos ha sido las ganas de remodelar todos los cableados, de poder poner todo de una manera más ordenadita, más organizada, y lo vais a ver aquí cómo queda, para tener una instalación que dé gusto verla. Al final, el centro de todo esto es el Cervo GX de Victron, que es la centralita que hemos decidido instalar junto con la pantalla Touch GX70, también de Victron. Alrededor de este equipo gira todo el resto de la instalación. Y bueno, todas las piezas necesarias de este puzzle las he ido recibiendo progresivamente, pidiéndolas en función de las necesidades y de cómo yo iba viendo que íbamos a hacer esta instalación. Y lo primero que cambiamos fue la batería. A partir de ahora les voy a llamar LiFePO 4 en vez de litio, porque litio engloba una gama más amplia de baterías. Concretamente, cuando hablamos de litio y que se oye por ahí de que las baterías estas explotan, de que se incendian los monopatines, las bicicletas, algunos autobuses, no estamos hablando del mismo tipo de baterías. Por lo tanto, vamos a especificar que aquí hablamos de LiFePO 4, que son baterías en seco y que no están dando ninguno de estos problemas, ni debemos tener miedo al tema de la explosión, el incendio, etc. Es algo muy complicado de que ocurra con una batería LiFePO 4. Bueno, así que por fin recibí mi batería Redodo. Me encanta esta batería, la verdad, es un animal de batería, es enorme, pero justo me cabía en el habitáculo, en el receptáculo donde tiene que ir instalada. Y bueno, aunque es una batería fabricada en China, básicamente todo lo chino ya sabemos que acostumbra a darnos resquemor, que no nos fiamos porque acostumbra a ser cosas de mala calidad, etc. Pero es que concretamente, por lo mucho que me he informado a través de vídeos de personas ya mucho más cualificadas que yo y a través de internet, resulta ser y descubierto que las celdas del LiFePO 4 que vienen de China son unas de las de mejor calidad y la mayoría de baterías que estamos encontrando en el mercado europeo vienen con celdas del LiFePO 4 de origen chino. Ojo al LiFePO 4 que pueden anunciar en algunas plataformas, grandes plataformas de venta en las que se encuentran pues celdas y baterías a un precio extremadamente barato. Yo he llegado a encontrar información de que mezclan componentes electrónicos con incluso harina o yeso para adulterar de alguna manera la construcción de estas baterías. Evidentemente no es el caso de todas las marcas que podéis encontrar en el mercado directamente europeo, aunque sea con género chino. El género que se distribuye ya desde Europa como mínimo nos viene con unas garantías de homologación y de controles de calidad que no estarían en nuestro poder si no hubieran pasado estos filtros. Otra cosa es comprar, como os he dicho, directamente a China componentes electrónicos sobre los cuales a lo mejor no obtenemos ninguna garantía. De lo que sí que me fío yo personalmente es cuando me venden una batería desde un proveedor europeo. En este caso, Redodo nos provee sus baterías desde Alemania. Creo que el filtro que habrán tenido que pasar hasta llegar a esa plataforma de distribución nos tiene que dar suficientes garantías para creer que lo que llega a nuestras manos es una batería de buena calidad. Yo confío plenamente en esta marca. Cuando empecé a buscar información sobre Redodo no encontraba demasiado historial como para poder formarme una idea de esto, pero resulta que Redodo proviene de Zooms. Es la misma batería y esta sí que tiene un recorrido más largo en mercados como el estadounidense, australiano, canadiense. Si buscáis en YouTube por la marca Zooms, sí que veréis muchas pruebas de estas baterías. Incluso youtubers que han cogido una batería y la han abierto, la han desmontado totalmente para saber exactamente de qué componentes estaba compuesta y cuál era la fiabilidad no solo de la calidad de los componentes, sino de la construcción. De estos youtubers en los que yo me he apoyado para obtener información, he obtenido las mejores garantías, ya que ellos por lo menos
sí que certifican y lo argumentan y lo explican perfectamente de cómo está hecha esta batería, y ellos dan una opinión muy favorable. Yo no tengo el nivel de estos youtubers, técnicamente ni como youtuber tampoco, seguramente. De la manera que lo explican estos youtubers, con los argumentos y explicaciones que he oído de estos youtubers, para mí quedó el tema zanjado. Es una buena batería, me fío de ella y aquí lo tengo montada por ese motivo. Una de las características importantes que hay que mirar en una batería es cuál es su capacidad de carga y de descarga. Principalmente muy importante la de carga. Concretamente en Redodo, en la batería de 300 amperios, que es la que he conectado, y viendo y sabiendo a cuánta carga iba a someter yo a esta batería, sí que me interesaba que fuera como mínimo de 60 amperios de carga recomendada. Ojo, no confundir capacidad de carga recomendada con la capacidad de carga máxima, que esta viene además limitada por el propio BMS de la batería. En esta batería que he instalado, la capacidad recomendada es de 60 amperios y la máxima de 200 amperios. Teniendo en cuenta que yo tengo un regulador solar que llega a los 30 amperios, que el cargador de 220, el Multiplus que voy a instalar, me llega a una carga máxima de 70 amperios, y que el booster que tengo actualmente instalado es de 40 amperios y que a lo mejor si lo cambio por dos de Victron montados en paralelo obtendré una carga máxima de 60 amperios, la capacidad de carga de 60 amperios, la recomendada, para mí es suficiente. Y no pasa nada si sobrepasamos en un momento dado esta capacidad recomendada de carga. Y en cualquier caso, si llegáramos a 200 amperios de carga máxima, el propio BMS de la batería se encargaría de cortar el flujo de corriente. Por eso os recomiendo que siempre miréis cuando compréis una batería cuál es la capacidad de carga recomendada y la capacidad de carga máxima. También lo mismo en la descarga, y esto depende de qué aparatos eléctricos vayáis a conectar al sistema. Es decir, si vuestra batería se va a ver sometida a descargas de, por ejemplo, 150 amperios. Generalmente esto no va a ser así. Uno de los aparatos que más consumen en la autocaravana es el aire acondicionado, y yo creo que ronda unos consumos de unos 70 a 100, 110 amperios. Bien, pues esto entra perfectamente dentro de los parámetros que puede asumir una de estas baterías, concretamente la batería que he instalado, sin ningún problema. Fijaros también en otro detalle sobre el que podéis buscar información vosotros mismos, porque ya empieza a liarse mucho el tema y no merece la pena en este momento. Pero la mayoría de fabricantes incorporan en sus baterías celdas prismáticas de clase A. Bueno, esto es lo que ofrecen, lo que anuncian, y bueno, yo lo que he podido leer sobre este tipo de celdas es todo favorable. Por lo tanto, nada que decir al respecto. Reincido otra vez al hablar sobre el tema de la duración de las baterías del LiFePO4. Bueno, en Redodo, como en otras marcas, en la mayoría de marcas, nos dan 5 años de garantía. Esto nos garantiza que la batería nos va a durar 5 años. Sí, en una AGM, por ejemplo, sé que sin ser una garantía tan extensa, sí que son baterías que sabemos que duran alrededor de 4 años. Pero encontramos baterías que duran hasta 7 en AGM. Aquí tenéis, por ejemplo, extraído de la web de Redodo, cuál es la duración prevista de la batería en función de los ciclos de carga a los que se va a ver sometida. Bueno, como podéis ver en este pequeño gráfico, si descargáramos la batería al 100%, nos duraría 4.000 ciclos. Que si la batería se descarga a un 80% cada vez, nos duraría 6.000 ciclos. Que si lo hacemos al 60% de batería, nos puede durar 15.000 ciclos. A ver, esto es una barbaridad desde el punto de vista de lo que ya explicábamos en otros vídeos. ¿Quién gasta la batería al 100%? 4.000 ciclos serían casi 11 años. Y si hablamos de 15.000 ciclos, serían 41 años. Yo creo que, a ver, hay que ser realista. Los materiales de la batería supongo que acabarán cansándose y dando menos rendimiento. Esto es lógico. Pero bueno, desde Redodo dan una garantía de 5 años, pero argumentan que por todas estas cosas, que más o menos la duración de una batería suele ser de 10 años. Vamos a creer y vamos a pensar que el rendimiento de 10 años en una batería nos habrá salido muy rentable. Pero yo ya creo que podremos darle más rendimiento. Por otro lado, los precios de las baterías LiFePO4 están bajando drásticamente. En los últimos 2 años ya se ha visto una disminución muy sustancial, pero también creo que todo tiene un límite. No creo o dudo que lleguemos a encontrar baterías de LiFePO4 a 100 euros.
cuando una AGM, que es una batería de inferiores características, en comparación con la LiFe EPO 4, son baterías que cuestan pues 180, 190 euros, o sea que veo que sigue habiendo descenso en estos precios, pero ya no son tan significativos. Creo que esto ya está llegando a su final. También he conseguido que con el link de Cookiebeta que pongo para el código de descuento aquí abajo en la descripción, el código Cookiebeta, para que en vez de un 3% podáis obtener un 5%. He pedido a este proveedor si podían ser un poquito más espléndidos y así lo han hecho. De hecho, están con ofertas puntuales, con descuentos superiores, pero a través del código Cookiebeta obtendréis un 5%. Entonces los precios, no os sorprendáis, van bajando. Si miráis un poquito la web de Redodo podréis ver incluso, estoy mirando ahora, que la de 100 amperios sale por 360 aproximadamente, una de 200 amperios alrededor de 650, la de 300 que he instalado yo está alrededor de 1000 euros y tienen una gama de entre 50 amperios hasta 410. O sea que una gama bastante amplia, incluso con modelos calefactados, para quien haya de utilizarla en sitios muy fríos o en climas muy fríos. Entonces, una vez acabado el tema de la batería, la recepción, la instalación, la calidad, etcétera, todo esto, esto es el corazón del sistema, lógicamente. Si no hay batería, no funciona nada. Lo siguiente, vamos al cerebro de la instalación, y el cerebro es el Cervo GX de Victron. Este cerebro es el que acoge y gestiona todos los elementos, o casi todos los elementos, por lo menos los que a mí me interesaba, de este sistema eléctrico. Por un lado, acoge los cargadores de 220 y solar, el estado de la batería, o sea, directamente conectado con la batería también, los depósitos y las temperaturas, sondas de nivel de depósitos y sondas de temperatura, termómetros. Y me permite ver toda esta información en pantalla como la tenemos aquí instalada ya, y también verlo online a través del portal VRM de Victron. Y desde este portal VRM de Victron podemos tener además una visión replicada en escritorio remoto de lo que es la pantalla. Es decir, que si alguien quiere montar un Cervo GX y no quiere o no puede gastarse 300 euros más en una pantalla como la que hemos puesto aquí, pues puede tener una réplica exacta de esta pantalla también en el teléfono móvil o en el ordenador o en la tablet, gracias al portal VRM de Victron. Desde este portal VRM podemos tener acceso desde cualquier parte del mundo, por lejos que estemos de nuestra autocaravana, acceso a nuestro sistema para saber cómo está funcionando todo el equipo. Y podremos visualizar toda la información de la misma manera que si estuviéramos dentro de la autocaravana. El Cervo GX, esta pequeña centralita, tiene infinidad de entradas analógicas, digitales, USB, HDMI, RJ45, VE Direct, VE CAN, VE Bus, o sea, un montón de entradas, de clavijas para poder conectar infinidad de equipos de Victron y que no sean de Victron también. Sobre todas estas clavijas y conexiones no voy a entrar al detalle, pero sí que quien tenga alguna duda o quiera o necesita saber algo un poquito más concreto, se lo puedo explicar, que ponga su pregunta aquí a través de este canal, que ponga las preguntas necesarias, que como sabéis siempre contesto gustosamente y dentro de las posibilidades que mis conocimientos me concedan. ¿Qué más compré para este equipo, para esta remodelación? Pues unos bus bar a través de Amazon también. Pongo links de todo en la descripción para que tengáis acceso o podáis ver de qué se trata y que podáis, si queréis, comprarlo. Yo pongo los links aquí en la descripción para facilitaros la vida y que podáis clicar directamente al producto que yo he comprado, que es el que finalmente más me convenía por precio, calidad y velocidad de envío y entrega. También me llegó un disyuntor que lo he puesto entre el regulador MPPT, la carga solar y el resto del equipo, por si alguna vez hubiera una sobrecarga, poder desconectar de manera más simple los paneles solares. Bueno, aquí tenemos la batería, vamos a abrirla. Vamos a ver qué tal. El tamaño es considerable.
Vamos a ver la diferencia de medida de una de 150 amperios a una de 300. Esta hace 16,5 y esta 26,5, o sea 10 centímetros más ancha. En cuanto a altura es más o menos lo mismo. Son 22,5 y estas son 24. Pues bueno, entre ayer y hoy hemos ido recibiendo material para la nueva instalación. Vamos a ver qué tal sale todo. De momento lo más importante era esto. Hoy me ha llegado la batería, esto es lo principal que esperábamos. Los días atrás ya compré dos bus bar, uno para positivos y otro para negativos. Son dos bus bar con 7 tornillos, creo que son M6 en este caso, sí, M6. Suficiente para los cables que tienen que ir aquí atornillados. Dos bus bar. Hemos comprado el Cervo GX, un Cervo GX nuevecito, impecable. Ya explicaremos un poquito cómo es todo el interior. Vamos a hacer una instalación entera de Victron. Por eso quería ahorrarme una serie de aparatos por un lado, y para eso ponemos una sola batería en vez de dos, evitar el paralelo y hacer espacio en el habitáculo donde tiene que ir la instalación. Esto por otro lado. Acabamos de recibir también unos cables que precisamente no vienen con el Cervo GX, son los cables VE Direct 1 y 2. Bueno, de momento he comprado uno de estos disyuntores, que son los que en los esquemas de Victron vienen instalados. En este caso es de 40 amperios, para mi regulador solar que es de 30, se recomienda 40 entonces, y a través de él haremos pasar los cables. Esto va con un botoncito con el que salta, se desconecta el disyuntor y así lo volvemos a conectar. Y bueno, aquí tenemos el monstruo y lo vamos a meter en su habitáculo. Tengo que desmontar toda esta madera. Hemos quitado las otras dos baterías. Ahora voy a desmontar el MPPT, el regulador solar. He aislado los cables que quedan aquí debidamente para evitar disgustos. Ya hemos vaciado bien la zona donde va a ir la batería y esta será la zona del resto de los componentes. Está semi desconectado todo, porque lo que me interesa ahora es poner la batería en carga ya. He tenido que quitar toda la madera del asiento, porque si no la batería no pasaba por aquí. He tenido que desmontar este listón y ya tenemos la batería puesta en su receptáculo. Muy justita, como podéis ver, pero bueno, esto ya estaba medido. Aquí separaremos un poquito para que no toque aquí. Y aquí suficiente espacio para trabajar después con la centralita que está aquí dentro. Y en el fondo, debajo de la batería, he dejado espuma de esta que viene con las baterías, precisamente para amortiguar un poquito, que no se transmitan los golpes y las vibraciones directamente a la batería. Pues bueno, voy a proceder ya al desmontaje de los aparatitos que voy a sustituir. Uno es el cargador de 220 y el otro es el inversor. Bueno, está todo un poquito manga por hombro, pero se puede hacer bien todo. Para empezar voy a quitar los cables de 12 voltios. Los voy a proteger debidamente para que no haya, como siempre digo, chispazos, que a mí me dan mucho miedo. Bueno, no me gustan, son peligrosos. Así que quito ya de momento el positivo, lo aíslo para evitarnos problemas. Quito el negativo y también lo aíslo.
Falta desconectar el cable de 220. Y para ello voy a apagar el disyuntor, fuera los tornillos de sujeción, y nos quedamos sin cargador de 220 hasta que me llegue el Multiplus que va a ir aquí, el cargador inversor nuevo. De momento iremos cargando el sistema con los paneles solares y los consumos que hay de 12 voltios los vuelvo a cargar enseguida a través de paneles solares. Una vez desmontado el cargador de 220 que estaba aquí, los cables protegidos, ya toca desmontar esto. Y allá vamos, Negativo, positivo desconectado. Es una pasada, va súper bien este inversor, os lo recomiendo. A los que no tengáis otras necesidades o otros caprichos como yo, de ponerlo todo Victron, pero esto es un inversor bestial, buenísimo. Una buena refrigeración, nunca da un problema. Mando a distancia. Y después de esto, ¿qué es lo que volvemos a tener aquí? Lo que digo yo siempre, que no me gusta, el amasijo de cables. Bueno, ahora porque está todo desmontado, pero bien ordenaditos que van a ir. Voy a cambiar esos bus bar, negativos y el de positivos. Vale, pues aquí estamos, ya he desconectado la batería, todos los cables, lo he distribuido todo hacia las esquinas para que no moleste ningún cable y para poder calcular la longitud que voy a dejar de cada uno de ellos. Y por ejemplo, pues aquí hemos puesto ya los dos bus bar nuevos para sustituirlo por estos. Estos son de 7 entradas y estos son de 4. Este y este de los negativos que está ahí. Y estamos pues redistribuyendo todo. Incluso hemos hecho un agujerito aquí en la pared para poder pasar los cables de la batería ahora por este lado. Por ejemplo, esto es un apaño que he hecho al desmontar el inversor, pues los cables quedaban un poquito colgando. Entonces nada, he tenido que hacer un reempalme para que todo siga funcionando aquí, conectado a 220 que estamos en el camping. Corriente de 220 tenemos, y esto nada, es un invento pues para que todo siga conectado. Estos bus bar que van a quedar perfectos aquí, todos los cables van a ir en línea recta hacia estos bus bar. Bueno amigos, esto ya empieza a tomar forma, se empieza a ver todo más bien ordenadito. Los cables de la batería pues pasados bien agarraditos por la pared, el positivo y el negativo de la misma longitud para equilibrar lo máximo posible por si acaso ahí tuviera que haber algún tipo de pérdida. Y aquí hemos instalado el Smart Shunt, el regulador solar. En vez de un fusible clásico lo he sustituido por este disyuntor, porque así si tengo que desconectar la alimentación de placas porque tenga que manipular algo, aunque se puede regular, se puede apagar la carga del regulador desde la app, desde la aplicación propia de Victron que tenemos en el móvil, yo prefiero también desconectarlo de aquí y bueno, eso es lo que he hecho. Ahora me falta poner estos cables un poquito mejor, pero la idea es esta, que todo esté quedando más ordenado. Cada cable vamos a poner unas etiquetitas como Dios manda, no estas escritas en bolígrafo, para que quede más bonito. Simplemente se va a funcionar igual de bien o de mal, pero cada cosa, saber si un día tienes que sacar un cable, saber qué es lo que va a dejar de funcionar. También para poder comprobar en un momento dado la temperatura de los cables cuando esté a plena carga o a pleno consumo. Y está todo conectado por orden, batería positivo, batería negativo, electroblock positivo, electroblock negativo, todo ordenadito y da gusto, así da gusto. Y aquí en esta pared es donde va a ir instalado el Multiplus de Victron. Multiplus, que es un aparato que lleva en el mismo sistema cargador de 220 a 12 y el inversor de 12 a 220. Y ahora vamos a buscar una ubicación para el Cervo GX. El Cervo GX, que es esta maquinita, para que podáis comprobar un poquito el tamaño que tiene.
en relación al resto de aparatos. Es pequeñito, posiblemente lo voy a poner aquí en este agujerito. Bueno, pues aquí hemos recibido también los sensores Ruby, sensores de temperatura o termómetros directamente. Estos empiezan a ser famosos en todo el mundo, sobre todo en Australia y Estados Unidos, lo están instalando muchísimo para tema de náutica y autocaravanas, en combinación sobre todo con los equipos Victron. El Ruby hace un perfecto equipo con el Cervo GX que vamos a instalar aquí y me va a ir muy bien para poder conocer la temperatura de diferentes lugares de la autocaravana y también para poder hacer saltar algunos relés que pondrán en marcha ventiladores, por ejemplo. Estos 3 modelos me los han enviado de Ruby, Finlandia, una fábrica finlandesa, después de hablar con el propietario, que si no me los hubieran regalado, los hubiera comprado, porque tienen un precio de alrededor de los 30, entre 25 y 35 euros cada uno, creo. Más o menos, bueno, os pondré el link aquí debajo en la descripción y así podréis comprobar su precio y las características. Y desde aquí, muchas gracias a Ruby por su gentileza y por habérmelos enviado gratuitamente. Por cierto, los recibí en 3 días. Finlandia, Lérida, 3 días. Ellos me han enviado 3 modelos distintos para que podamos ver las diferentes características. Bueno, ya he abierto el Ruby Tag, que es 4 en 1. Este marca temperatura, humedad, presión atmosférica y movimiento. Es este. Y ahora, este ya lo ha detectado el Cervo GX, sin necesidad de nada. Ahora voy a abrir este. Este es 3 en 1. Temperatura, humedad y movimiento, como sale aquí. Para ello voy a hacer lo mismo que con el primero, que es quitar la pestañita esta de la batería, simplemente estirando, y ya con eso el Cervo GX nos lo tiene que detectar. Bueno amigos, pues nos siguen llegando cositas. Esto creo que es lo penúltimo que nos tiene que llegar, es lo penúltimo. ¿Por qué? Porque el maldito inversor cargador todavía no llega. Problemas de logística en el proveedor. Que si hace falta hablar mal de él, también lo haré. Hablaré mal, si siguen tardando. Bueno, pues un paquetito de Amazon con algo importante. Creo que tenía que haber pedido el género a este distribuidor antes que al que lo he pedido en España. Porque me ha llegado de Alemania en 3 días. Y de España estoy esperando desde hace 2 semanas casi. Pues muy bien, muy bien. Es algo muy bonito y muy bueno de Victron. La pantallita. Esta es la pantalla Touch 70. Fijaros el tamaño, más o menos de un palmo en diagonal, con su soporte para poder ponerlo en la pared, sus tornillitos y agarres, una plantilla para poder cortar la madera a medida o un stencilit, pues otro cacharrito, otro cachivache que vamos a montar. Estoy muy contento porque esto lo quería realmente, tenía ganas de tener este aparato porque es necesario y a mí me gusta tenerlo todo controlado y todo accesible en la autocaravana, tenerlo también a través del móvil si es necesario, pero físicamente en la autocaravana también me gusta tenerlo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Un agujero, hemos hecho un agujerito para pasar el cable y la ficha que tiene en medio la pantalla por detrás. No hace falta un agujero muy gordo, un pequeño agujerito y ya está. Ahora hay que atornillar la placa que lleva el adaptador de pared, que se saca con esta pieza. Ahora hay que atornillar esto aquí detrás. Bueno, con la pantalla vienen estos aislantes, no sé cómo llamarlos todavía exactamente, y recomiendan hay que poner uno lo más cerca posible de la pantalla y otro lo más cerca posible del cervo. Entonces ahora ya solo queda esto. Ya ha quedado perfectamente fijado y falta solamente de ver si funciona todo correctamente.
Y ya está. Bueno, ahora he hecho un agujero por aquí debajo para poder pasar el cable por este hueco que tenemos, por el cual ya había pasado una antena de la televisión. Y ahora aquí pues llega el cable perfectamente, justo, vaya, no va a sobrar mucho, la verdad. Y vamos a pasar ya a conectar la pantalla. Creo que en primer lugar voy a poner el USB y a continuación el HDMI. Conectado. Vamos a ver si funciona. Pues sí, señor, funciona bien. Ahora ya tiene poco sentido tener aquí el control de aguas cuando lo tenemos, por ejemplo, aquí. O sea, aquí veíamos hasta ahora el nivel de agua a medio, a 3/4 o a 4/4, con una precisión, pues bueno, la que es, sin más. Y en cambio ahora podemos verlo aquí, que es lo que yo quería. En este caso, aguas residuales. Aquí tenemos, no, aguas limpias. Agua limpia nos marca con precisión los litros, el porcentaje y todo. Y lo que no tengo instalado todavía es el diésel, el agua limpia sí, y las residuales, que tampoco tengo puesto el sensor. Se pueden configurar hasta 4 depósitos. Siguiente paso que hemos hecho, poner orden en los cables, en todo el cableado. Todos los cables con su etiqueta para saber a dónde va cada cable, de dónde viene, a dónde va. Es una cuestión más que práctica, que lo es, también estética. Queda bien y da una sensación de tenerlo todo controlado. Los positivos en la bus bar de arriba y los negativos en la bus bar de abajo. Todos los cables van separados y cada uno a su lugar. Lo siguiente que vamos a hacer, colocar ventiladores. Unos ventiladores que he pedido por Amazon de 92 por 92, que supongo que tendrán suficiente potencia, y si no, pues buscaremos algo más grueso y más potente. He creído que estos podían dar resultado para lo que queremos, que es, al fin y al cabo, dar ventilación a todo este cajón, que circule el aire bien por aquí, cogiendo el aire de esta zona de aquí. Pero fijaros que la rejilla que tiene de ventilación este cajón, esto viene de origen de Mobilbeta, es muy pequeño, o sea, por ahí realmente, y no cabe ni siquiera un ventilador detrás para poder absorber un flujo de aire correcto. Así que lo que voy a hacer es eliminar este enchufe y en su lugar voy a poner la entrada de aire. Después voy a poner otra entrada de aire, que el aire circulará por aquí, refrigerando el Multiplus, y hará circular el aire saliendo, vamos a ver, desde otra perspectiva, saliendo el aire de este cajón y entrando en este, para un tercer ventilador expulse el aire de aquí hacia afuera. ¿Y por qué damos tanta vuelta cuando aquí solamente está la batería y es complicado que se vaya a calentar? Pues porque ahí no tenemos ninguna salida hacia el exterior, y menos ahora con la de cables que hay. Pero bueno, aunque no estuvieran los cables, era complicado sacar aire por algún sitio ahí, porque están las bombonas de gas ahí detrás. Pues nada, voy a proceder a quitar este enchufe que venía de origen con la autocaravana, que es el interruptor para calentar el depósito de aguas grises. De momento, como no lo he utilizado nunca, lo dejaré en una ubicación más discreta, porque necesito este espacio para el ventilador, que es prioritario en este caso. Bueno, aquí tenéis la bestia en compacto, Multiplus Compact, 12 voltios, 1600 vatios, 70 amperios de carga. Pesa 10 kilazos, esto parece puro plomo. Ya viene con cables de 12 voltios incorporados, de 35 milímetros, 1,5 metros de cable,
otro cable para el sensor de temperatura de la batería y otro cable que tenemos por aquí, que este no viene incorporado, que es el RJ45 UTP, cable de red que le dará conexión con el Cervo GX. Y aquí está. Vamos a abrirlo para ver cómo es por dentro. Lo tenemos que poner de lado porque estos cables no dejan ponerlo de pie. Por desgracia no va a caber en posición vertical en su ubicación. Lo vamos a tener que montar así tumbado, pero ya entraba dentro de los planes. Siguiendo las instrucciones de la guía de montaje, vamos a destaparlo porque habrá que conectar cables aquí dentro. Esto es todo puro hierro, aluminio o lo que sea, vaya. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema con las conexiones. Esto es lo que hay dentro. Es un pedazo de bicho con una bobina enorme. Y aquí tenemos las fichas RJ45, donde va a ir conectado este cable. Lleva un fusible de 250 amperios a 32 voltios. Y aquí se puede ver con más claridad lo que va a ser la entrada del RJ45. Y estos enchufes ya vienen preparados para hacer la conexión de 220 aquí dentro, que no nos equivocamos cuál es la entrada, la salida en este caso y la entrada de corriente. Lo haremos uno por uno para no equivocarnos. Aquí dentro le haremos la conexión y la toma a tierra. El cable de temperatura de la batería, que también es muy necesario. Bueno, pues por fin ya aquí os enseño cómo ha ido quedando todo. Ya están todos los cables conectados, todos los cables bien puestos. Y vamos a empezar por aquí. Aquí, por ejemplo, se puede ver el ventilador que hemos puesto para entrada de aire. Ese es el primero de los 3 ventiladores. El segundo está aquí. Este extrae el aire de este cajón y lo introduce en este a través de esa rejilla, y después ahí tenemos el tercer ventilador que extrae el aire fuera de todo el cajón de electrónica. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que explicar? Pues este es el inversor Multiplus. Es un inversor de 1600 vatios. Es cargador también de 220 a 12, de 70 amperios. O sea, tiene una capacidad de carga muy fuerte. Aquí están los cables de carga, que son bien gordos, de 35 milímetros cuadrados. En fin, junto a él tenemos el Cervo GX, que está aquí, con todas las conexiones hechas, y el regulador solar, el MPPT 130 de Victron. Estos son los cables de comunicación. Los hemos puesto así, cogidos con unas abrazaderas, porque no tiene mayor importancia. Y el resto de cables, todos bien cogiditos, por grupos de función, con el resto de cables. Y finalmente, ahí, bien organizado, todos los cables numerados con sus nombres para saber exactamente cada cable de qué es, a qué corresponde. Y en caso de cualquier avería, saber dónde acudir directamente. Los cables se han puesto lo mejor posible. El Smart Shunt, que también está conectado por cable aquí al Cervo GX. Y ya finalmente, pues nada, la batería, sobre todo, de 300 amperios. Se ha hecho lo más limpiamente posible, lo mejor posible dentro de las capacidades de alguien que no es electricista. Bueno, ya como colofón a todo esto, la instalación de aquí del cajón de componentes electrónicos, el CCE que le llamo yo, pues ya está la pantalla de Victron, la Touch 70, con todos los sistemas funcionando. Aquí se pueden ver los flujos de corriente,
hacia dónde va, hacia dónde viene la corriente, y ahora os haré una explicación un poquito más exhaustiva de lo que es todo el sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, la entrada de corriente de la enchufe exterior, el multiplus, cargador inversor funcionando, los gastos de corriente alterna que tenemos en este momento, el cargador solar enviando corriente hacia la batería, que ya la tenemos al 100% cargada, el sistema de consumos de corriente continua como las luces LED, los aparatitos de 12 voltios, y aquí abajo todas las temperaturas, marcando alarma porque a partir de 30 grados de temperatura lo tengo programado para que salte, y abajo los depósitos, que solamente hay conectado de momento el depósito de agua potable. El de aguas grises todavía no lo hemos conectado, y el diésel tampoco lo hemos conectado todavía. Poco a poco se irá haciendo. En estas pantallas se pueden ver todo tipo de información, toda la información puesta de otra manera. Los depósitos, tengo que poner agua, inhabilitado e inhabilitado de momento, pero preparados. Hasta 4 depósitos podemos ver. Los relés, otra vista diferente solamente de los depósitos y las temperaturas, y si tuviéramos entradas digitales también. Y la pantalla principal nuevamente. Todo esto os lo voy a mostrar ahora en la pantalla del ordenador. Este es el sensor que he comprado a través de Amazon, y así rápido os muestro cómo lo he instalado en el depósito. Se trata de un sensor resistivo que tiene una boya que flota por encima del nivel del agua, y al subir y bajar hace que cambie el valor de resistencia y por lo tanto que nos indique el nivel de líquido que tenemos en cada momento. Incluso podemos configurar alarmas que suenen tanto en el Cervo GX como que nos llegue un aviso al teléfono móvil cuando el nivel del depósito haya descendido demasiado. Bueno, pues voy a explicaros lo que es el portal VRM. A través de este portal VRM podremos ver también una réplica en escritorio remoto de la propia pantalla Touch 70 que hemos instalado dentro de la autocaravana. Tenemos las mismas funciones, pero se ve un poquito de retraso, porque no es lo mismo que tocar la pantalla directamente. Vamos a ver. Aquí empezamos con la consola completa, que nos indica absolutamente todos los parámetros de carga y descarga. En este caso aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el muelle, la toma de corriente que podemos tener ahora en este caso en el camping. Nos indica la potencia que estamos gastando, 28 vatios nada más en este caso, los voltios, etcétera. Y en este otro lado tenemos las cargas o los consumos de corriente alterna, tal como pone aquí CA, corriente alterna dentro de la autocaravana. Siguiente información que obtenemos es la batería. Nos indica que está al 100% con una tensión de 14,20 voltios, que eso quiere decir que ya está al límite de su carga. A la hora que estamos ahora mismo, que es la 1 del mediodía, pues la batería se ha cargado, lo que hayamos podido gastar durante la noche se ha cargado gracias a esto que es el regulador solar, las placas, los paneles solares. Los paneles solares ahora están dando un rendimiento menor porque la batería ya está cargada a tope y ninguna otra parte del sistema necesita corriente. Bueno, cada vez que ponemos el ratón en uno de estos cuadraditos nos sale una información complementaria y un historial de lo que se ha ido gastando o cargando durante el día. En esta otra parte tenemos un límite de corriente que nos ofrece esta posibilidad del cargador inversor de Victron, de que nosotros pongamos, pues si tenemos máximo 10 amperios, pues podamos poner 10 amperios. Si tenemos máximo 6 amperios, podamos poner esa potencia para que no nos salte el automático del camping. Después tenemos, por ejemplo, la temperatura interior de la autocaravana. Temperatura de cookie 32,2 grados. Estamos en plena ola de calor y con todas las características. Estos son los termómetros Ruby que hemos instalado. Este es el que nos mide concretamente también la humedad relativa del ambiente, que está a 40,9%, la presión barométrica 941,9 hectopascales, y nos pone que hace 7 minutos que se ha actualizado. Esto se puede regular para que se actualice cada momento, pero no vale la pena.
También tenemos la temperatura de la nevera a 7,3 grados. Es interesante en este caso porque ya sabéis que en verano las neveras trivalentes dan problemitas y a veces no enfrían todo lo necesario. En cualquier caso, se puede configurar también para que nos salte una alarma y también se puede configurar para que se pongan en marcha ciertos ventiladores. Y finalmente aquí abajo tenemos la temperatura del CCE, el cajón de componentes electrónicos. Está a 31,2 grados. En este momento tiene los ventiladores encendidos, los 3 ventiladores que hemos instalado, porque lo tengo programado para que el relé del Cervo GX salte a partir de 30 grados y se vuelvan a apagar los ventiladores cuando alcance la temperatura de 29 grados. Y también tenemos datos como la meteorología, si está nublado un poquito, el agua potable, aquí podéis ver un 76%, pero todo esto ahora vamos a verlo un poquito más en detalle en la consola remota. Aquí accedemos a lo que es la pantalla del Cervo GX, la pantalla que tenemos instalada dentro de la autocaravana. Y como veis, ha tardado un poquito en abrirse porque el retardo según la velocidad de internet pues es el que hay. Es mucho más gráfico también, es bonito de verlo. Ahora mismo no se ve cómo fluye energía en ningún sentido, sino por estas rayitas veríais unas bolitas redondas como esta que van circulando de lado a lado, y de esta manera, como ahora por ejemplo, de esta manera sabemos si estamos consumiendo, en fin, de dónde y hacia dónde va la electricidad. Tenemos la misma información que antes. El muelle le llamamos porque esto se utiliza igual en náutica, pues con un muelle donde te enchufas, se enchufan igual que nosotros en un enchufe externo como en los campings, y tenemos todo tipo de información aquí puesta. Y aquí tenemos también la temperatura de la batería, que es un sensor que tiene el Multiplus de Victron. Nos indica que la temperatura de la batería es de 24,5 grados, por tanto muy bien. Esto es interesante sobre todo para momentos de frío. La temperatura de la autocaravana, la temperatura de la nevera y la temperatura del cajón de componentes electrónicos, que nos está marcando 31,3 grados y se pone rojo y naranja alternativamente, indicándonos un medio de alarma. Lo que ya sabemos cuando esto está así en rojo es que los ventiladores se han puesto en marcha para refrigerar el cajón. Y bueno, aquí podemos ver que efectivamente se encuentra exactamente 1 grado menos de temperatura dentro del cajón que en el conjunto de la autocaravana. También tenemos, que no lo hemos conectado todavía, el nivel del depósito del diésel. Esto lo haré aprovechando del propio sensor que ya tiene el aforador del depósito de la autocaravana. Y aquí pusimos la boya que antes os he mostrado, nos marca que tenemos 76% de capacidad, 92 litros, esto es lo que nos queda. La precisión, como antes he explicado, no es total, no es litro a litro, pero sí que puede mostrarnos, pues no sé si cada 6, 8 o 10 litros hace un cambio, porque no se trata de una resistencia, la varilla esta que sube y baja la boya, no es una resistencia de ohmio a ohmio, sino que hay saltitos de 10 en 10, por ejemplo, y entonces esto da que no tenga una precisión extrema, pero está mucho mejor que el original. Y aquí tenemos las aguas grises, que tampoco tenemos un valor porque aún no he desmontado el depósito de aguas grises, que habrá que meterse debajo de la autocaravana para hacerlo y poner otra boya como la que hemos puesto en el depósito de aguas limpias. A grosso modo, todo esto es lo que tiene el VRM y la pantalla Victron, la pantalla GX Touch, que os la indico aquí en vez de hacerlo directamente en la pantalla. Es toda esta información que sale aparte. Además, el propio software de Victron no es tan preciso, no lleva tanta información. Lo que pasa es que he encontrado un parche que consigue que todo el sistema este de Victron nos dé mucha más información y una interface un poquito más agradable también, con toda esta información de abajo de temperaturas y niveles de depósitos que si no, no vendría aquí incorporada. Esta información solo vendría incorporada en las siguientes pantallas que vamos pasando. Encontramos diferentes formas de poder visualizar toda la información que ya hemos mostrado antes, y según vamos corriendo pantallas podemos ver pues también, por ejemplo, la de los depósitos un poquito más gráficamente, y uno puede optar por dejar una u otra pantalla visible en el GX Touch. Aquí, por ejemplo, hay 3 depósitos, pero podemos poner hasta 4 con el Cervo GX. Después hay otro accesorio, el GX Tank, que nos daría acceso a poder poner 4 depósitos más, creo, pero bueno, en nuestro caso no es necesario. Y también, de manera
unitaria podemos ver solamente el que nos interese. Pasamos a la siguiente pantalla, los relés, nada que decir, no merece la pena, y otro tipo de entradas, las digitales que no aparecen porque no las tenemos, y otro tipo de visualización. Bueno, fuera de esto tenemos el menú. Bueno, llegamos otra vez al menú central, el principal, el que más me gusta tener en pantalla. Mira, aquí se puede ver cómo pasa corriente del enchufe exterior del camping hacia el Multiplus, y el Multiplus ya decide dónde invierte la corriente, si la invierte en los consumos que hay actualmente en la autocaravana, si la invierte en cargar la batería, que no merece porque está a tope. Entonces, desde esta pantalla lo que también podemos hacer es acceder a los menús de configuración. Y aquí sí que no voy a explicar absolutamente nada, porque en todo caso, si algún seguidor que necesite saber cómo es la configuración lo necesitara o viera que hay más demanda, pues ya explicaría al detalle cómo funciona este menú. El caso es que desde este menú podemos acceder a todos los dispositivos que hay instalados y especificar concretamente qué valores queremos. Por ejemplo, pues a la hora de configurar la temperatura de la batería, la temperatura del habitáculo, para que se ponga en marcha o se apague un ventilador, para que nos salte una alarma en el teléfono móvil, lo que sea. Aquí está todo el menú de configuración, que es bastante extenso y por lo tanto paro aquí, no voy a explicarlo. Podemos hacer desaparecer la pantallita de la consola remota, que ya no la necesitamos, y esta pantalla de VRM tiene un montón de utilidades más. Pero es como la anterior pantalla, no merece la pena ahora marear a todo el mundo con este tipo de información, a no ser que alguien ya lo haya instalado o necesite saber los pormenores de la configuración de todo esto. Esto sí que podría explicarlo, que tiene otro sistema avanzado para tener información de todo absolutamente por gráficos. Esto, para quien le guste evidentemente como a mí, pero sé que la mayoría de seguidores posiblemente no están tan interesados en tener toda esta información. A mí sí que me gusta saber en qué momentos del día ha cargado más el regulador solar y cuándo ha llegado a los picos, porque este software, este programa, incluso nos da, en función de la previsión del tiempo, de si va a hacer sol o va a llover, etcétera, nos da una previsión hora a hora en el futuro, ya no hasta ahora o cómo está cargando ahora el regulador solar, sino cómo se prevé que cargue durante las próximas horas en función de esta previsión meteorológica. Es increíble. Ya veis que aquí voy moviendo el cursor y me va indicando todos los valores en un cuadradito de todos los cuadros al mismo tiempo. Incluso el Smart Shunt, por ejemplo, con la diferente tensión que ha ido captando. Aquí vemos la parte más baja cuando más descargada ha estado la batería a primeras horas de la mañana, en la madrugada, y cómo ha ido cargando enseguida. En este cuadradito se puede ver. Aquí tenemos todo lo que hemos consumido y esto es útil para saber qué necesidades tenemos nosotros de consumo. Y si por ejemplo un día ponemos la nevera de compresor, pues saber exactamente cuánto nos consume a lo largo de un día ese electrodoméstico, o un aire acondicionado, o un enfriador. Y también el tema del agua. Un enfriador consume agua. Ya sabemos más o menos, porque lo dice el fabricante, qué valores, qué cantidad de agua consume durante una hora o al día. Pero aquí lo podremos ver pues perfectamente a través de los sensores de nivel de agua que tenemos. Bueno, en definitiva, a mí y para finalizar ya este vídeo, deciros que este equipo no me ha costado excesivamente muy caro. Sí que es un equipo que, si lo tenemos que poner todo nuevo, puede rondar los 2.500 a 3.000 euros, incluyendo batería, Cervo GX, pantalla, etc. Pero todo esto, primero, he buscado precios. Incluso el Cervo GX, que está valorado en unos 330 euros, yo lo he llegado a conseguir nuevo por 200 euros. La batería también, pues porque me han hecho un descuento. Y después, con lo que he conseguido vendiendo el género viejo, o sea, viejo entre comillas, usado, las baterías antiguas, el cargador Victron que tenía, el inversor que estaba casi nuevo, de todo esto he sacado un dinerito también. Y entonces, digamos que no me ha salido a la par, pero casi. No me ha costado un esfuerzo económico grande
hacer toda esta instalación. Pero bueno, aunque hubiera que hacer toda la instalación, estamos hablando de eso, unos 2.500 o 3.000 euros, que comparado con otras marcas pues es mucho más económico. Y con todas las ventajas, lo bonito que queda, a mí me encanta, he disfrutado muchísimo con la instalación, y sobre todo porque me he evitado también la instalación. Esta instalación me la he hecho yo totalmente, no he necesitado finalmente asesorarme demasiado porque con los conocimientos que he ido adquiriendo durante estos meses atrás y estos 2 años y medio de novato, pues he podido aventurarme a hacer esta instalación de una manera que a mí me gusta, que yo creo que está bien, pero que lógicamente es posible que alguien profesional y que vea este vídeo me diga eres un chapuzas o esto lo has hecho de una manera que esto no lo veo bien. Bueno, yo agradezco si cualquier persona de estas más capacitadas que yo me aconseja o me dice si he hecho algo mal. Acepto de buen grado cualquier crítica. En cualquier caso, creo que he hecho algo bastante limpio, bastante bien y que queda muy ordenadito, los cables muy bien colocados y que poco a poco pues vamos a ir mejorando, porque siempre hay algún motivo para hacer otra brico y otra modificación y en consecuencia otro vídeo que pueda interesaros o entreteneros de alguna manera. Bueno, pues entonces hasta aquí llega nuestro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Darme vuestros likes si os gusta, si os ha entretenido. Decirme también si os ha aburrido o si ha sido demasiado largo el vídeo para poder modular con otros vídeos que haremos en el futuro, ¿no? Y sobre todo dejarme vuestros comentarios y vuestras preguntas para que yo pueda contestar con mucho gusto. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.